La Constitución era fundamental para poder consolidar lo que se estaba logrando. El estilo del doctor Torres y Torres Lara era tratar de conseguir el mayor consenso posible. Entregaron mucho de su conocimiento, mucho de su tiempo para lograr un documento que sea fundamental para el desarrollo de nuestro país. El diálogo y la concertación son los pilares de la Constitución Política del 93, y es que solo dialogando y concertando se podía concebir una Carta Magna que marcaría el rumbo del país. Fuerzas de todas las tendencias asumieron un reto trascendental en medio de una crisis política muy fuerte. Más que los colores partidarios, prevalecieron los colores de la patria. Fue una transacción política y sumamente importante, porque cuando tienes dos posiciones extremas hay que hacer mutuas renuncias para llegar a un término lógico que fuera aceptable por todos. Los debates fueron largos y tediosos, pero los importantes consensos permitieron la posterior promulgación del texto. Junto a Nueva Mayoría, Cambio 90, participaron activamente en la elaboración de los nuevos contenidos de la Constitución el Partido Popular Cristiano, PPC, el Frente Independiente Moralizador, Renovación, el Movimiento Democrático de Izquierda, Coordinadora Democrática, Frenatraca, FREPAP, Partido Solidaridad y Democracia y el Movimiento Independiente Agrario. Quienes habían participado para ingresar al Congreso Constituyente Democrático no necesariamente estaban de acuerdo con el camino que se estaba llevando, pero sí entendieron leer un poquito la situación en la que se encontraba el país y decidieron encontrar una salida para poder beneficiar a la mayor cantidad de los peruanos, ¿no? Jaime Yoshiyama, de Nueva Mayoría, tuvo el encargo de presidir el Congreso Constituyente Democrático, CCD, y con ello dirigir los debates. Su presidencia tuvo como característica el permitir la participación de todos los integrantes del Parlamento, de manera que se pudiera asegurar que cada una de las modificaciones fuera ampliamente debatida antes de ser aprobada. Se puso la Defensoría del Pueblo, se puso en lugar de la anterior institución de control constitucional al Tribunal Constitucional. Fue en general una buena constitución y en el Congreso Constituyente se concertó. Entre los políticos que destacaron se encuentran Lourdes Flores Nano, abogada del PPC, quien en esa época tenía poco tiempo en lides políticas, pero mucho conocimiento constitucional, por lo que, apoyada por el líder del partido, Luis Bedoya Reyes, llegó al CCD para formar parte de la Comisión de Constitución. Henry Piz García, del Movimiento Democrático de Izquierda, llegó al CCD para asegurar que en el texto se reivindiquen derechos de los trabajadores y mayorías olvidadas. Marta Chávez, quien inició su carrera política a partir del CCD, llegó en el grupo de Nueva Mayoría, que se caracterizaba por ser integrado por ciudadanos que recién incursionaban en política. En el caso de Chávez, su experiencia previa como abogada hizo que presente varias iniciativas que fueron acogidas en el texto final. Enrique Chirino Soto, con una amplia experiencia parlamentaria, pues participó en congresos desde los años 60, fue una de las principales voces para la elaboración del nuevo texto constitucional. Su conocimiento en materia legislativa fue vital para aligerar los debates en temas donde ya existía consenso previo. Fernando Olivera, líder del Frente Independiente Moralizador. Polémico, contestatario, su participación en el CCD no pasó desapercibida. Protagonizó sendos debates en los plenos. Su presencia sirvió para equilibrar las posiciones respecto a varios temas que se planteaban en la nueva Constitución. Carlos Ferrero Costa fue parte de la democracia cristiana, pero llegó al CCD de la mano de Nueva Mayoría. Su experiencia previa en política le permitió destacar respecto a los formatos para que el nuevo texto constitucional se ajuste a los requerimientos necesarios. Luis Bedoya de Vivanco, hijo del fundador del PPC, Luis Bedoya Reyes, y exalcalde de Miraflores, defendió los derechos sociales que fueron incluidos en el texto final. Otro congresista que destacó fue José Barba Caballero, dialogante y conocedor de materia sociopolítica, buen polemista. Carlos Torres y Torres Lara, quien hasta el momento había formado parte del gabinete ministerial de Alberto Fujimori, fue presidente de la Comisión de Constitución. Recuerdos del momento en el cual mi papá fue presidente de la Comisión de Constitución en el Congreso Constituyente Democrático. Inmediatamente me viene a la memoria la cantidad de trabajo que tenía, ¿no? Era impresionante. Una persona que se entregó por completo a la elaboración de este documento, que él siempre decía que él solamente era un gran coordinador. Creo que ya la historia poco a poco fue demostrando que en realidad fue algo más que un colaborador.
protagonista importante en ese capítulo de la historia del Perú. Desempeñó un papel clave en el Congreso Constituyente Democrático, pues la oposición siempre lo vio como una figura de consenso. El estilo del doctor Torres y Torres Lara era tratar, pese a la mayoría absoluta que teníamos, era tratar de conseguir el mayor consenso posible. Incluso él llevaba un listado y un porcentaje, y creo que en algún momento lo publicó. Y eso lo puedes ver, un reflejo clarísimo es en las estadísticas que muestra con qué porcentaje se aprobó cada uno de los artículos. Te vas a dar cuenta que la media va por encima de los 85-86%. Sus cualidades personales y su permanente apertura al diálogo le permitieron concertar en un álgido momento político para el país. Escuchaba simplemente, esa era su gran virtud. O sea, no tenía un ego, no era vanidoso ni mucho, pero es un hombre muy sencillo y que quiere ser lo mejor. O sea, tenía fe en que había que hacer bien las cosas. También participaron en la Comisión de Constitución Samuel Matsuda Nishimura, Roger Cáceres Velázquez, César Fernández Arce, Víctor Joiguay Rojas, Ricardo Marcenaro y Pedro Vilches Malpica. Los colores partidarios pasaron a un segundo plano y los miembros del Congreso Constituyente Democrático lograron escribir cada línea de la nueva Carta Magna con los colores de la patria. La Constitución era fundamental para poder consolidar lo que se estaba logrando. Meses atrás se había capturado a Abimael Guzmán. Solamente meses atrás empezaba a sentir algún tipo de tranquilidad económica. Pero este documento de acá es el que va a consolidar ese camino. Millones de peruanos acudieron a las urnas y con su voto lo hicieron posible. Le dieron vida a la Constitución Política del 93. Otro de los grandes legados del presidente Fujimori que cambió el destino del Perú.